Hay una norma general que yo vengo aplicando bajo mi exclusiva responsabilidad a los cambios de régimen político que tuvieron lugar en la antigua Atenas, desde la monarquía o arcontado hasta la democracia, paseando por la aristocracia y la tiranía como regímenes intermedios. Esa norma general consiste en que las gentes se rebelan contra el orden establecido o bien en nombre de la igualdad o bien en nombre de la desigualdad. Puede parecer contradictorio, pero no lo es en absoluto. Eh, Explico un poco esta norma. Se rebelan en nombre de la igualdad si creen que son iguales a los que gobiernan y entonces exigen el gobierno, ellos también, pensando que tienen el mismo derecho. Eso sucedió con los aristócratas con respecto a los arcontes o reyes del primer régimen. Los aristócratas no se veían inferiores, sino iguales, a los reyes y reclamaron el mando, y lo consiguieron, durante un tiempo al menos. En nombre de la desigualdad, también hay trastornos políticos cuando unos creen que son superiores a otros en capacidad, en virtud política, etcétera, y que no se les reconoce su valía. Tanto el rebelarse en nombre de una cosa como de la otra, de su contraria, a veces se hace con razón y a veces sin razón. No me inclino por ninguna cosa. Bien, pues la consecuencia final, o hasta donde yo lo llevo esto, de toda esta norma, ¿no? De estas revueltas, divisiones, trastornos, etcétera, que hubo en la antigua Atenas, fue la democracia, el gobierno del pueblo, que propiamente no está bien traducido así. Diré por qué. Comienzo a explicar en qué consistió y cómo estaba organizada aquella democracia, aquel régimen político en Atenas, que duró unos 180 años. A mi juicio, un tiempo excesivo, porque no era un régimen bien organizado, a pesar de que el genio político que lo hizo, Clístenes, fue un genio superior. Comienzo. Después de la muerte de los hijos de Pisístrato, volvió a estallar en Atenas la división social. Los nobles estaban separados en facciones contrarias, luchaban entre sí, hasta que uno de ellos, Clístenes, tomando el ejemplo de Pisístrato, se apoyó en el pueblo llano y consiguió vencer a sus enemigos. Entonces les dio una constitución más acorde con las exigencias de ese pueblo llano, siguiendo un poco el modelo de la que había dado Solón antes que él, pero esta fue más acabada. Esto sucedió en los años 510-507 a.C. Las disposiciones de Clístenes buscaban básicamente que la gente no estuviera dividida en clases según las rentas, según sus ingresos o posesiones, sino que estuvieran confundidos entre sí. Por eso lo que hizo fue dividir a todo el pueblo ateniense, a toda la población, en tribus, que en griego se dice demos, hasta 10. Propiamente el nombre democracia no es gobierno del demos, del pueblo, es gobierno de los pueblos, de las tribus, o demoi, en el plural de demos en griego. Las instituciones de aquella democracia, paso a explicarlas ahora, son las siguientes. Es algo enrevesado y espero dar una explicación aceptable, comprensible. En primer lugar estaba la asamblea o eclesía. Todos los ciudadanos mayores de 20 años constituían la asamblea. A veces variaba la edad, hubo una época en que a lo mejor eran los mayores de 18, los mayores de 22, pudo haber cambios, pero en general los mayores de 20 años constituían la asamblea. Esa asamblea era directa, no representativa. Los partidos políticos, las facciones, etcétera, se veían como algo propio de la oligarquía o de la aristocracia, estaban prohibidos en Atenas. Una diferencia considerable con respecto a lo que nosotros entendemos hoy por democracia, cuando pensamos que los partidos políticos son algo esencial a la democracia. Pues bien, entre los griegos, demócratas, los partidos políticos eran contrarios en su idea al régimen democrático. Bien, estábamos con la asamblea.
La asamblea, digo, era directa, no representativa, se reunía de forma establecida, de forma regular, 10 veces al año. De forma extraordinaria también se podía reunir alguna que otra vez a requerimientos del Consejo. Los actos de esta asamblea eran similares, pero no del todo iguales, a los de nuestros parlamentos cuando dictan leyes. En la asamblea no se discutían los casos concretos ni las medidas adoptadas por el Consejo, por el cuerpo ejecutivo de la ciudad, del Estado. Lo original es que en ella las decisiones políticas se tomaban por todos los ciudadanos que votaban a mano alzada. Solamente eran ciudadanos, hay que decirlo, los varones adultos, las mujeres, los esclavos y los metecos, que juntos constituían la inmensa mayoría de la sociedad ateniense, no tenían derechos políticos, no podían acudir a la asamblea, votar, no tenían derecho de palabra y segoría, etc. Carecían de derechos políticos. Ya digo, más de la mitad o más de la población de Atenas eran esclavos. Luego estaban las mujeres y los metecos, los extranjeros, habitantes en suelo ateniense. Uno de ellos, por ejemplo, era Aristóteles, era meteco, procedía de Macedonia. Estos no tenían derechos. La primera institución de aquel régimen político es entonces la asamblea. La segunda es el Consejo de los 500, llamado en griego bulé. Era el órgano ejecutivo central del gobierno y tenía un control absoluto de la hacienda, la administración de la propiedad pública y los impuestos. Repito, eran 500, el Consejo de los 500, el gobierno. También controlaba la flota y sus arsenales, y había una multitud de comisiones y de cuerpos de funcionarios que dependían del Consejo, de este gobierno. ¿Cómo se componía? Cada una de las 10 tribus, o demoi, en que se dividía la población, proporcionaba por sorteo 50 hombres para su composición. Como eran 10, 50 cada uno, 500. Pero solo se podía ser miembro de este cuerpo 2 veces en la vida. Como el número de 500 era excesivo para el gobierno, para tratar los asuntos, se reducía su tamaño mediante la rotación de los cargos, lo que daba lugar a un comité ejecutivo, el Pritaneo, la tercera institución de la que voy a hablar. Tenemos entonces la Eclesía, la Asamblea, el Consejo de los 500, y dentro del Consejo de los 500 se formaba el Pritaneo. Los 50 de cada tribu actuaban durante la 10ª parte del plazo anual de ejercicio del cargo. Es decir, eran el gobierno durante 36 días. Ese comité de 50 más un consejero de las otras 9 tribus restantes daba un total de 59. Tenía el control real y tramitaba los asuntos en nombre de todo el consejo. El Pritaneo, que es el consejo reducido, es el que tramita todo en nombre del propio consejo. Entre los 50 que formaban parte del Pritaneo, según los turnos establecidos, ya digo, se nombraba el llamado presidente de día, o epistades. Este solamente podía ser presidente una vez en la vida, era por sorteo también. Y ya digo, era presidente del Pritaneo, presidente del gobierno durante un día. Y una vez que se le nombraba una sola vez, ya no podía volver a repetir en toda su vida. El procedimiento de hacer depender todos los cargos, incluso el de presidente, el de epistades, del sorteo, tenía una finalidad, y era que no aparecieran grupos o partidos políticos que pudieran estar interesados en una cosa u otra y ejercer su presión. Y también se buscaba con esto evitar la aparición de nuevos tiranos. En gran parte la democracia se establece contra la tiranía anterior. En cuarto lugar estaban los tribunales. Junto con el Consejo de los 500, eran los gobernantes verdaderamente esenciales de aquella democracia ateniense.
Ellos eran la clave, más incluso que la asamblea, donde se puede decir que la asamblea era el pueblo. No es que la asamblea o parlamento representara al pueblo, no, era el pueblo, o los pueblos, mejor dicho, ¿verdad? Los tribunales, ya digo, eran una pieza clave de todo el sistema. Sus miembros eran también nombrados por sorteo entre las tribus en un número de unos 6.000 anuales, 6.000 ciudadanos anuales. Y también por sorteo se les designaba para los distintos casos judiciales, distintos tribunales que hubiera, ¿verdad? Todo ciudadano mayor de 30 años podía ser miembro de un tribunal, podía ser nombrado. Cada tribunal se componía de varios centenares de sujetos, de ciudadanos, entre 201 y 501, a veces incluso más. Y los jueces eran también jurados. Las partes litigantes que se presentasen a juicio, sonoro y conocido el caso de Demóstenes, las partes litigantes estaban obligadas a defender personalmente su posición. Se pensaba que era poco digno que alguien te representara y hablara en tu lugar, como los actuales abogados, que te representan ante un tribunal. El tribunal se limitaba a votar. Primero votaba sobre la culpa, si un sujeto era culpable o inocente, y luego, una vez declarado culpable, votaba sobre la pena. Sus decisiones eran inapelables, a fin de cuentas, se consideraba así, era el pueblo el que tomaba una decisión, y por encima del pueblo o de los pueblos no había nadie. De modo que no había tribunal de segunda instancia ni cosa parecida. Pero sus poderes no eran solamente judiciales, sino que también eran ejecutivos y legislativos, porque podían juzgar también leyes, como si fueran individuos. Entonces una ley que emanaba de la Asamblea podía ser eliminada por un tribunal. También juzgaban magistrados, lo cual tiene una suma importancia, por lo menos yo así lo veo. El control sobre los magistrados se ejercía de varias maneras. En primer lugar, un tribunal tenía poder de examen, que consistía en la posibilidad de entablar un proceso de recusación contra un candidato que no considerasen apto para un cargo. Es decir, que los cargos se nombraban por sorteo, pero un tribunal podía recusar al tipo. De manera que había una especie de equilibrio entre sorteo y no sorteo según la capacidad o incapacidad del aspirante. Así que la elección por sorteo dependía del azar menos de lo que parece en principio. También un tribunal tenía poder de revisión de los actos de un funcionario una vez que concluía su mandato, tanto si había acusación como si no. El funcionario era examinado y el tribunal podía auditar sus cuentas de arriba abajo, revisar el manejo que había hecho de los dineros públicos, etc. Se podía aplicar contra cualquier ciudadano que hubiera desempeñado un cargo, fuera cual fuera. Nadie quedaba libre de esto. Por último, los tribunales tenían el control de leyes. Lo he anunciado un poco antes, lo he sugerido. Era tal ese poder que un tribunal podía anular cualquier ley si descubría que era contraria a la norma fundamental. Ya he dicho que se juzgaba a las leyes como a las personas. Bien, esto con respecto a los tribunales y sus poderes. Otra institución esencial, al lado de los tribunales y de la Asamblea y del gobierno, pero el gobierno ya hemos visto que rotaba constantemente, de modo que tenía poca posibilidad de estabilizarse y de dar lugar a corrupciones y demás. Otra institución esencial era el ejército. Lo mismo que la población estaba dividida en tribus o demos, pueblos, para la asamblea, para los jueces, etc., también estaba distribuida de la misma manera para el ejército. La organización de la población se transfirió pues a lo militar. En lugar del polemarco, que hasta entonces había detentado el mando sobre el ejército, este mando se transfirió a 10 generales o estrategas, es el nombre griego, por elección popular. Aquí no había sorteo. Aquí no había lugar a que un inútil o un incapaz ocupara el mando en el ejército.
Por lo visto, en las cosas serias, los atenienses eran bastante prácticos. El sorteo, sin embargo, se reservaba dentro del ejército, sí, para cargos menores. Cada tribu proporcionaba un regimiento, ¿verdad?, de soldados para el combate, comandado por un estratega o general. Lo que arrojaba la cifra de 10 regimientos a las órdenes de 10 estrategas. Al mando de todos ellos se puso una especie de generalísimo, se llamaba el arconte polemarco. Por ejemplo, Pericles fue arconte polemarco. Los generales, ya he dicho, se seleccionaban por elección directa y no por sorteo, a diferencia del resto de los cargos, de los cargos políticos de la democracia. Y estos sí eran reelegibles, no como los miembros del gobierno, del Consejo de los 500, que solo podían serlo dos veces en la vida, y no como el presidente de Día, que solamente podía serlo una vez en la vida, y por sorteo. Eran reelegibles y además no estaban sujetos a inspección, como el resto de los magistrados. La novedad, el ejército era una especie de institución aparte, y yo no sé si llamar democrática, en medio de un régimen democrático. Por último, conviene mencionar, al lado de estas instituciones, Asamblea, Consejo de los 500, Tribunales, Ejército, la quinta institución es el ostracismo. Muchas veces no se hace hincapié en ella, pero era fundamental también. El ostracismo se fundó, por Clístenes también, para cerrar la puerta a la tiranía. Consistía en que se podía sustraer de la vida política a cualquier ciudadano que estuviera adquiriendo más prestigio de lo corriente. Un caso sobresaliente es el de Arístides, llamado Arístides el Justo. Alguna vez podría explicar en uno de estos vídeos en qué consistió esto. Si un ciudadano estaba adquiriendo más prestigio del corriente, bien por su hacienda, bien por sus hazañas guerreras, o bien por sus virtudes cívicas. Hay casos sobresalientes en los tiempos atenienses de individuos que sobresalieron mucho por encima de sus iguales en virtud política. Entonces se procuraba excluirlo, no fuera a convertirse en tirano. Se hacía una vez al año. Cada año, en la asamblea principal de la sexta división conciliar del año, se decidía si se quería condenar a alguien al ostracismo. Normalmente ese alguien no había cometido ningún delito, al contrario, era un individuo sobresaliente. Cada ciudadano escribía entonces en un trozo de cerámica llamado ostracon, de ahí ostracismo, escribía en ese trozo de cerámica el nombre del individuo al que quería expulsar de la ciudad. No había debate. El individuo en cuestión no podía defenderse. Era una decisión soberana e indiscutible. Y el voto era secreto. Para que se pudiera aplicar esa expulsión, tenía que haber un quórum de unos 6.000 votantes. El individuo que recibía más votos debía exiliarse por 10 años de la ciudad, del Estado. No perdía sus derechos de ciudadanía, no perdía sus derechos de propiedad, pero durante 10 años tenía que vivir fuera.